Hablemos un poco sobre lo que realmente significa ser un hombre negro en los Estados Unidos en este momento. Cuando se analizan los privilegios asociados a ser un hombre en cualquier tipo de sociedad en comparación con las mujeres, nadie duda de que los hombres ocupan una posición de liderazgo, poder y relevancia en cualquier tipo de sociedad moderna, no importa de lo cual nosotros estemos hablando. Pero cuando tú observas el comportamiento de los hombres negros en todas las sociedades post-esclavistas, como el caso de los Estados Unidos, pero también tenemos que mencionar, cuando hablamos de América Latina y el Caribe, nosotros tenemos que aceptar que ser un hombre negro durante la esclavitud nunca fue garantía de que tú como hombre negro ocupara una posición de poder y relevancia, lo cual solo estaba asociado únicamente a los hombres blancos. Es una fea realidad cuando tú eres un hombre negro en una sociedad esclavista controlada por dueños de esclavos de raza blanca. 5 siglos después de que los primeros grupos de esclavos negros llegan a las colonias británicas, en lo que hoy se conoce como los Estados Unidos, los cuales eran vistos como una herramienta de trabajo, razones por las cuales eran considerados menos que un ser humano, quienes tenían que trabajar gratis en los campos, pero también en todas las plantaciones, y no hablemos de las minas, sin recibir un salario, una buena comida, una ropa adecuada, sin importar la ubicación geográfica o la época del año de la cual nosotros estemos hablando. Hombres negros que eran considerados menos o iguales que animales, pero también eran vistos como una simple propiedad. Un hombre negro al que se le negó los derechos más fundamentales, eran explotados físicamente, deshumanizados emocionalmente, perdieron su identidad étnico-grupal, pero también fueron vendidos o comprados como un producto humano. Y muchos de ellos tenían una esperanza de vida de alrededor de 8 o 12 años, dependiendo de la colonia de la cual nosotros estemos hablando. En este trabajo nosotros nos concentraremos mayormente hablando sobre la fea realidad de los negros afroamericanos en los Estados Unidos, de la cual nosotros nos basaremos este tipo de trabajo según los datos presentados por la Asociación Americana de Psiquiatría en su obra Desigualdad de los problemas mentales y sociales entre los negros y blancos en los Estados Unidos. Nosotros tenemos que aceptar que aproximadamente el 27% de ellos viven por debajo del nivel de pobreza, en comparación con aproximadamente el 10,8% de los blancos no hispanos. Aproximadamente el 30% de los afroamericanos, los hogares estadounidenses están encabezados por una mujer sin marido, en comparación aproximadamente el 9% de los hogares blancos. Aproximadamente el 11% de los afroamericanos no están cubiertos por un seguro de salud, en comparación con alrededor del 7% para los blancos no hispanos. La tasa de mortalidad de los afroamericanos es la más alta que los blancos por enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer, asma, influenza, neumonía, diabetes, el SIDA y homicidio. Pero como dije anteriormente, este trabajo nos concentraremos en analizar la realidad que enfrentan principalmente los hombres negros en la sociedad estadounidense. Si tú analizas la situación de los hombres negros en este momento, nada ha cambiado durante varios siglos. Cuando hablamos de los niveles de discriminación racial, exclusión social, falta de liderazgo, baja posición social, desigualdad económica, altos niveles de pobreza, discriminación por la policía, tienen una alta pena de prisión en comparación con los blancos, tienen una mala educación y alto porcentaje de hombres negros están en las prisiones estatales en comparación con los hombres de otros grupos étnicos raciales, como el caso de los blancos, los hispanos, los asiáticos, los indios, pero también los indioamericanos. Es la fea realidad de los hombres negros cuando se habla de los Estados Unidos, donde todos tienen derecho a alcanzar el sueño americano, excepto las personas de raza negra.
Cuando tú analizas la fea realidad de los negros en los Estados Unidos, nosotros podríamos verlo desde el punto de vista en el que los hombres negros, de una forma u otra, usan la victimización como el resultante del racismo institucional, la baja posición social y la exclusión económica para justificar los altos niveles de pobreza, disfunción familiar, pero sobre todo los altos niveles de delincuencia en los barrios negros, en la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos, como el caso de Chicago, Atlanta, pero también cuando hablamos de New York. Pero en este tipo de trabajo, mostrar una realidad sobre la situación de los negros en los Estados Unidos no debe estar basada como forma de promover la victimización como una solución a los problemas más fundamentales que enfrentan los negros en este momento. Mecanismo de victimización de los negros, el cual siempre ha sido utilizado por los líderes políticos negros, quienes no han sabido buscarle soluciones reales a la desigualdad que existe entre los negros y los blancos, cuando hablamos de la situación económica, el nivel educativo y las posibilidades de conseguir un buen empleo. Desde mi punto de vista, cuando tú analizas lo que yo considero como la fea realidad o la verdad, cuando tú observas los datos del censo de población de los diferentes grupos raciales, el hombre negro casi siempre ocupa la peor posición en todos los parámetros en cuanto al crecimiento económico, aumento de la riqueza personal, la posición ejecutiva, dueño de negocio, nivel educativo, inversión económica y adquisición de propiedades. Al mismo tiempo, los hombres negros tienen un índice más alto en cuanto a desempleo, consumo de droga, delincuencia, niveles de pobreza, soltería, población carcelaria, el peor sistema de salud y crecen en familias de madres solteras. Nadie duda de que los negocios y el espíritu empresarial afroamericano ha sido moldeado por el racismo institucional, incluida la esclavitud, las leyes de Jim Crow, pero también la cultura del linchamiento y, ¿por qué no?, tenemos que mencionar la segregación racial, así como también la desigualdad entre educación, las oportunidades laborales, la política de vivienda y la vigilancia. A pesar de estos desafíos, el número de empresas existentes, propiedad de negros, ha creado más de 1 millón de puestos de trabajo y ha generado más de 160.000 millones en ingresos. Pero el valor neto medio para los propietarios negros de empresas son 12 veces mucho más alto que los propietarios negros que no son dueños de empresas, lo cual no es suficiente para impulsar el crecimiento económico sostenido dentro de la comunidad negra en comparación a otros grupos raciales, como forma de salir de los altos niveles, sin intervención de programas estatales e incentivos a la creación de pequeñas empresas apoyados por el gobierno federal, pero también por el gobierno estatal, mediante la utilización de préstamos con intereses bajos. La realidad de los negros en los negocios es que aunque la propiedad de empresas afroamericanas sigue aumentando, dicho aumento ha sido incremental, lo cual está por debajo del crecimiento que experimenta el número de negocios en estos grupos raciales. En el 2014, los afroamericanos poseían el 2% de las empresas que están en los Estados Unidos. En el 2017, esta cifra aumentó solamente 3,5%. A pesar de este aumento, las empresas propiedad de negros continúan rezagadas detrás de las empresas, las cuales son propiedad de las personas de raza blanca, pero también de otro grupo minoritario en términos de cuota de mercado y aporte al aumento de la riqueza en la comunidad a la cual ellos pertenecen. En el 2017, las empresas propiedad de blanco representaron el 81% de todas las empresas en los Estados Unidos. Los empresarios asiáticos y las empresas de propiedad hispano, que comprenden el 9,7% y un 5,8% de participación de mercado respectivamente. La falta de negocio de la propiedad de negro, especialmente dentro de la comunidad negra, tiene tremendas implicaciones para la familia negra,
producto de la mala educación a la hora de ser dueño de un negocio propio y de los requisitos para acceder a un crédito financiero, no tenga la menor duda que el 80% de los hombres negros pueden ser considerados como analfabetos financieros, lo cual crea muchos desafíos cuando se habla del crecimiento económico y la capacidad de financiamiento de los bancos cuando un hombre negro trata de buscar cualquier tipo de préstamo. Para entender un poco sobre la fea verdad de los negros en los Estados Unidos, nosotros tenemos que aceptar que ellos pertenecen a un grupo racial el cual enfrenta la mayor prejuicio asociado cuando se hablan de actividades delictivas, robo, narcotraficante, irrespeto de la ley, destrucción de los bienes, lo que lo convierte al hombre negro en un foco de atención y siempre es sospecha de agente de la ley en las ciudades dominadas principalmente por las personas de raza blanca. Los hombres negros, producto de los prejuicios y el racismo institucional, son los individuos que más sufren la persecución de la policía simplemente por el color de la piel, quienes sufren de detenciones arbitrarias y en los casos más extremos, la muerte, como resultado de la brutalidad policial cuando hablamos de los Estados Unidos. Es una realidad que los hombres negros no confían en los hombres blancos y los policías no confían en los hombres negros y no hay forma como disminuir esa brecha de desconfianza entre las autoridades blancas pero también entre los hombres negros. Las altas tasas de encarcelamiento y las bajas tasas de desempleo de los hombres negros y su consecuencia para la familia y la comunidad negra son algunos de los desafíos que mantienen a los negros estancados económicamente en comparación a los otros grupos blancos, pero también cuando hablamos de la población hispana. Los hombres negros tienen la tasa de desempleo más alta de cualquier grupo de raza o género y la tasa más baja de participación en la fuerza laboral. Y el empleo entre los negros es uno de los más bajos entre todos los diferentes grupos étnicos cuando se habla de los Estados Unidos. Los hombres negros tienen los peores resultados laborales, lo que podría ser el resultado de la baja educación, la falta de tecnificación y la habilidad y experiencia laboral, pero también producto de la discriminación y el aislamiento social. Nadie duda que en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades de los Estados Unidos siguen estando bastante segregados racialmente, especialmente entre los hogares negros, pero también cuando hablamos de la población blanca. Alrededor de 1/3 de todos los hombres negros es probable que pasaran algún tipo de su vida encarcelado, mientras se encontraban entre los que abandonaron la escuela secundaria y crecieron sin la presencia de sus padres. Algunos activistas sociales consideran que la droga y la venta llevaron a la guerra del crack en la década del 1980 y posteriormente impusieron un costo enorme a los hombres negros en términos de pérdida de empleo, encarcelamiento y muerte, pero también familias destruidas y mujeres negras criando sus hijos solas como madres solteras, quienes dependían de la ayuda estatal y del gobierno federal. Además, la disminución de la tasa de matrimonio entre hombres y mujeres negros, junto con el aumento de los porcentajes de niños que nacen de padres solteros, han resultado en el hecho de que más del 60% de todos los niños negros nacen de madres solteras. Muchas veces con un bajo nivel educativo, pero también muchas veces el tipo de trabajo que ellos hacen simplemente le pagan el sueldo mínimo, lo que no es suficiente para sostener económicamente los gastos de un hogar. Nadie duda de que aumentar la tasa de empleo de los hombres negros requerirá una política sostenida a largo plazo para mejorar dichos resultados, en la cual la intervención del sector privado junto al gobierno federal y estatal es la única solución a ese enorme desempleo y a los altos niveles de pobreza que en este momento sufre la población afroamericana en los Estados Unidos. La existencia de grandes disparidades raciales
entre los hombres negros y los otros grupos raciales étnicos es algo que no debería tolerarse ni aceptarse como una realidad. Pero la verdad es que, como viven los afroamericanos ahora mismo, simplemente dicha desigualdad continúa en aumento. Honestamente, no existen medidas federales o estatales que cambien esa situación, lo cual perpetúa los altos niveles de pobreza de los negros en comparación a otros grupos raciales. Una de las feas verdades asociadas con los hombres negros en los Estados Unidos es la enorme influencia que tiene la cultura negra, especialmente la música del hip hop, y cuando hablamos de las letras, de la lírica del rap, tienen el comportamiento, autoestima y posibilidades de éxito, sentimiento de victimización, mala palabra, código de vestimenta de la calle, comportamiento delictivo, comportamiento desordenado, falta de respeto por los mayores, una mentalidad y un sentido de pertenencia, el cual no existe en la juventud en este momento. Es algo que nadie se atreve a hablar por miedo a escuchar a los líderes liberales negros, pero también a algunos blancos que usan la victimización como un mecanismo para lograr la igualdad racial en los Estados Unidos. Cualquiera que se atreva a señalar los efectos negativos de la cultura negra, a menudo son clasificados como racista o antinegro. ¿Es la cultura negra realmente buena para los jóvenes afroamericanos? Nosotros tenemos que aceptar que algunas personas dicen que la cultura afroamericana está influenciada por la cultura del sur de los Estados Unidos. Su comida e idioma están influenciados por los sureños blancos, quienes los esclavizaron en las plantaciones del sur. Muchos sociólogos ven una especie de cultura de anarquía e incluso potencialmente revolucionaria en el contenido de las letras en el rap, pero también cuando hablamos del hip hop. Pero yo podría decir que ellos están equivocados. Este tipo de lírica lo único que hace es reforzar los estereotipos que obstaculizan durante mucho tiempo que los negros, enseñando a los jóvenes negros una postura adversaria de matón, la respuesta apropiadamente auténtica a una sociedad presuntamente racista. El rap retrasa el éxito de los negros. Es una verdad que los negros no desean aceptar. El rap dio un giro oscuro a principios de la década del 1980, cuando esta música de cliché dio paso a un estilo de gángster. Ahora, los mejores raperos comenzaron a escribir letras atrevidas, la cual celebra la guerra callejera o las drogas y la promiscuidad. La música del rap, considerada como parte de la cultura negra, también se considera una voz de la cultura gueto, la cual limita la inserción de los jóvenes al mercado de trabajo, pero también a la sociedad norteamericana. Muchos fanáticos, raperos, productores e intelectuales defienden la violencia del hip hop, tanto real como imaginaria, y su mensaje como un grito de revolucionario de frustración de una juventud desempoderada. La idea de que el rap es un auténtico grito contra la opresión es aún mucho más tonta cuando tú recuerdas que los estadounidenses negros tenían mucho más por qué sentirse frustrados en el pasado, pero nunca se produjo este tipo de música, la cual simplemente no ha entendido que es solo un método de entretenimiento, no de activismo político. La actitud y el estilo expresado en la identidad del hip hop mantiene a los negros a raya. Hoy incluso la televisión y las películas muestran a los negros en todos los niveles de éxito. El hip hop envía el mensaje de que los negros son incivilizados. En un nivel más profundo hay algo que verdaderamente inquietante y trágico en el hecho de que los negros se hayan convertido en los principales en la difusión de imágenes debilitantes.
digo racista en sí mismo, lo cual daña la imagen y aumenta los estereotipos que están asociados a las personas negras cuando se habla de los Estados Unidos en su capacidad de insertarse en esa sociedad y producir un crecimiento económico, pero también ese tipo de aceptación social que beneficia tanto a la población negra como a la población blanca. Según Joe H., quien dijo en su obra cómo el hip hop tiene a los negros paralizados en su avance económico, político y social, producto mayormente de la enorme influencia que tiene la cultura negra en la juventud. Un tipo de cultura negra que simplemente lo está paralizando y le está negando la posibilidad de verse como gente con cierto nivel de inteligencia y posibilidades de éxito a pesar de ser negro en la sociedad norteamericana. Haciendo un análisis de todo lo dicho anteriormente, desde mi punto de vista, la fea verdad de los negros en los Estados Unidos es que están atrapados, primero, por un sentimiento de victimización, herencia del sistema esclavista que domina la conciencia colectiva de los hombres negros. Segundo, culpar a otro por su situación, no a ellos mismos. Desde mi punto de vista, es una respuesta emocional conocida como proyección, donde culpar a otro por los problemas que tú tienes realmente es la forma más tonta de tú no asumir responsabilidad como un factor importante al momento de tú buscarle solución a los problemas que se rodean, en la cual tú debes ser el ente principal. Tercero, esperan que los demás resuelvan los problemas que ellos enfrentan, lo que algunos llaman dependencia emocional, social, política, pero también económica, en la que aún ellos se ven a sí mismos, piensan y actúan como si ellos tuvieran en la edad de la esclavitud, quienes dependen de su amo blanco para todo lo que necesitan. Y finalmente, una subcultura negra que no permite que muchos de ellos avancen como individuos, rechazando la integración, aprendiendo nuevas formas de hablar, de pensar, de caminar, de comportarse de acuerdo a las normas sociales y esforzarse para conseguir lo que ellos desean, pero también para contribuir positivamente cuando se habla de la sociedad norteamericana como parte importante de la nación de los Estados Unidos. Damas y caballeros, muchas gracias por escuchar este tipo de comentario. Si te gustó este tipo de contenido, por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta, deja tu comentario, pero sobre todo, comparte este tipo de material.